Hola a todos, mi nombre es Madison Vallejo, soy egresada de la Universidad del Cauca en la carrera de Ciencia Política y también de la especialización de Gobierno y Políticas Públicas. Hoy vengo por invitación del área de egresados a compartir un breve momento sobre una temática de mi interés y en la que me he desempeñado en los últimos años, y es en la docencia. Nuestro tema para trabajar en el video y que espero que sea de su agrado y sobre todo para los colegas que se desempeñan como profesores es la ciencia política en la pedagogía de la educación media y secundaria. ¿Esto por qué? Puesto que muchos colegas hoy en día se han abierto campos de acción diversos, mucho más diversos de los que normalmente tenemos en las líneas de la universidad, y cuando llegamos al entorno académico pues nos dan como ciertas líneas, pero sé que muchos y conozco muchos se desempeñan hoy en día como docentes de las ciencias sociales, de historia, de emprendimiento y de diferentes proyectos colectivos, comunitarios, juveniles, de género, entre otros. Entonces me parece muy importante hablar de esta colectividad que se dedica a las pedagogías, pero enfocada, como les digo, en la educación media y secundaria y la importancia que tiene la ciencia política aplicada a estos espacios. Siendo así, entonces creo que es muy importante partir de unas preguntas que siempre me hacen y yo creo que muchos politólogos se identificarán, y son dos aspectos fundamentales para comprender el por qué es importante como reforzar ese aporte que podemos hacer los politólogos en ese campo. Primera pregunta, ¿cuál es la percepción de la opinión pública frente a la ciencia política? Entonces, con eso voy a partir para explicar, pero también es importante esta misma pregunta en percepción de la opinión pública frente al concepto de la política, ¿sí? Que son dos cosas diferentes. Entonces, primero, cuando nosotros nos preguntan qué hace un politólogo, qué es la ciencia política, qué estudia la ciencia política, creo que de allí debe partir un poco el hecho de que esta carrera necesita ser pedagógica en el sentido de enseñar a la comunidad, al entorno y en el contexto en el que trabajemos, en este caso pues en la docencia, de qué trata y qué aportes tiene hacia la sociedad. Entonces, cuando nosotros nos preguntan la percepción de la opinión pública, generalmente he escuchado en varias, digamos que en varias personas y espacios diversos, respuestas como uno dice soy politólogo, soy politóloga, y entonces te responden, ¿y eso qué es? ¿O eso para qué sirve? ¿Qué es lo que tú estudias? ¿Qué estudia exactamente la ciencia política? Eso sí da trabajo, ¿en qué trabajan? Son políticos, este estudio es para hacer política. Entonces creo que allí hay como un dilema de pronto de desconocer un poco el objeto de estudio de la ciencia política y los campos de acción de la misma. Muchas veces también confundimos la profesión de la abogacía con la profesión de la politología, que son conceptos y carreras pues, que se complementan, pero que son totalmente diferentes. Entonces, partiendo de como esas inquietudes, creo que es importante replantearnos como politólogos que aunque nuestra carrera en el país de alguna manera es joven, nosotros tenemos como ese deber, esa misión de darle el papel correcto a la carrera y al desempeño que se tiene ella ante la sociedad. Entonces, partiendo de esa, la primera que me gustaría dejar clara es que pues, los politólogos no somos políticos necesariamente, pero no quiere decir que si una persona estudió ciencia política no quiera ejercer la actividad política desde esos espacios electorales, desde la función pública, pues porque claramente es una persona idónea, ¿no? Aún así, no es lo mismo dedicarse a la política en el sentido que generalmente lo toman las personas, que es en el sentido de hacer tu candidatura, hacer el proceso electoral y quedar en un cargo, ya sea a nivel municipal, territorial, bueno. Y esa diferencia creo que es importante porque el politólogo, muchas veces incluso creo que hay como un distanciamiento de los que estudian ciencia política frente a ejercer como tal esa actividad política en esos espacios, ¿no? Creo que ha habido como un distanciamiento, pero me alegra hoy ver colegas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Popayán, que están vinculados ya a consejos municipales, asambleas departamentales, porque precisamente nos preparamos en realidad y conocemos muy bien ese funcionamiento. Entonces creo que la idoneidad, el perfil es perfecto para un trabajo de ese estilo, y sobre todo en el proceso de toma de decisiones pues podemos en ese caso incidir directamente en las decisiones que van a afectar a unas comunidades que se espera sean las mejores,
y que pues conocemos cómo se debería, digamos, lo normativo, cómo el deber ser de estos procesos. No necesariamente los colegas de los que hablo lo han hecho por medio del voto popular. Hay muchos otros colegas que han llegado a desempeñar cargos públicos en diferentes entidades del Estado, pero digamos que con un nombramiento, con contrato de prestación de servicios, bueno, diversos, con proyectos, más no necesariamente desde el espacio electoral, que aún así me parece interesante como politólogo, pues autodirigir de alguna manera ese asesoramiento, ese marketing electoral, político, porque conlleva más factores que si estudiamos. Otro aspecto es qué estudiamos, qué estudian los politólogos. Entonces, claramente nosotros estudiamos, al igual que, por ejemplo, cuando confundimos con la filosofía política o la teoría política, que son obviamente cercanas y en algún momento cuando inicia la ciencia política no hay una demarcación clara, pero la ciencia política poco a poco digamos que en el transcurso de su surgimiento y en esa modernidad empieza a ser más autónoma y entonces define, digamos que una metodología muy rigurosa que es que somos apasionados de la investigación social y científicos sociales. ¿Qué estudiamos? Estudiamos las relaciones de poder centradas en el comprender del Estado, en el funcionamiento de los gobiernos, y esto, digamos que contrastado con el comportamiento social frente a esas relaciones de poder institucionales. Aún así, pues como les decía, ahora les comentaré un poco sobre el tema de los métodos. ¿En qué trabajamos? Bueno, nuestra carrera de alguna manera es interdisciplinar. Miramos, a veces por eso dicen, no, abogado, porque claramente miramos derecho constitucional, miramos aspectos comunicativos, enfocados pues en la comunicación política. Digamos que tenemos aspectos de diferentes carreras que complementan nuestra percepción y hacen que no veamos a la política desde un solo plano, sino que veamos diversos planos para comprender esos fenómenos sociopolíticos, porque para eso nos preparamos. ¿Qué hacemos? ¿En qué podemos trabajar? Bueno, hay muchos campos de acción en realidad, tanto en el sector público como en el sector privado. Generalmente el sector público es como el espacio que se considera, digamos que de alguna manera es más cercano, un poco lo consideramos como que con más fácil acceso a esta oferta laboral, pero en el sector privado también se está contratando bastante y de allí la importancia que como egresados de ciencia política replanteemos el concepto, digamos, lo demos a conocer en qué podemos trabajar y demos a conocer, digamos, esos mitos que de alguna manera son falsos y que muchas veces cuando vamos a aplicar alguna convocatoria, pues no sale nuestra carrera y nosotros decimos, por Dios, pero este perfil es para mí. Tengo todo esto, proyectos, a veces el tema comunicativo, pero buscan un comunicador social o un trabajador social, lo cual no estoy desmeritando otras profesiones, pero también cumplimos con el perfil para digamos, muchos otros empleos que a veces no, digamos que el empleador no contempla. De ahí creo que es como nuestra misión. Podemos trabajar, bueno, principalmente en la investigación social, que es un campo muy amplio y que desde el tema en que les estoy hablando, que es de la educación media y secundaria, pues la investigación creo que es nuestro fuerte y es el aporte que nos distingue como politólogos al brindar asignaturas como ciencias sociales o emprendimiento, historia, ciencias políticas y económicas, bueno, dependiendo. Y creo que precisamente porque manejamos muy bien las fases y las metodologías y las formas de recolección de información para hacer un proyecto investigativo y empezar en el estudiante a desarrollar la investigación, que creo que es un factor fundamental desde la observación hasta la generación de informes, diseñar instrumentos de recolección de información, el desarrollo de la oratoria como digamos un recurso fundamental, el desarrollo del discurso escrito, de la generación de textos, del análisis. Creo que hay muchos factores pues, de los que iré hablando. Otro aspecto es la docencia. La docencia pues se puede vincular ya sea en espacios de educación secundaria, media o educación superior. El espacio de la formulación, del diseño, la evaluación, la implementación de las políticas públicas, que es un aspecto fundamental y que requiere evidentemente investigación. El campo de acción del marketing político y el marketing electoral, aquí es donde pues vamos a asesorar campañas políticas o vamos a analizar cifras de candidaturas, el comportamiento electoral de la sociedad, por ejemplo. Y el campo de la comunicación política,
que me parece fundamental y es uno de los que llama mucho mi atención, y es pues desempeñar precisamente esos factores importantes que queremos tener en la opinión pública, en la agenda pública, y cómo queremos transmitirlos, qué es lo que buscamos de esa comunicación. La comunicación política, como puede ser organizacional, como puede ser para temas electorales, puede ser para organizaciones no gubernamentales, para entidades del Estado, para fortalecer la imagen del Estado en sus instituciones, que es un aspecto que se debe mejorar. Y también para fortalecer la imagen ante la opinión pública de partidos políticos, que hoy en día, pues de alguna manera, digamos que no diría yo una crisis, pero sí sufren para afiliar militantes y como convocar. De alguna manera se ha perdido un poco esa credibilidad, y creo que ahí está el tema de la comunicación política. Para todo esto podemos hacer consultorías dependiendo pues el tema que requiera la persona interesada o la organización, empresa, si es sector privado. En el sector privado pues podemos hacer estudios de análisis de riesgos. Hay personas que se inclinan por ser relacionistas, por ejemplo, relacionar ya sea a nivel nacional o a nivel internacional diferentes corporaciones y crear como esas alianzas y esos vínculos, teniendo en cuenta pues la política corporativa en ese caso. Y finalmente, cuando les decía el tema de los abogados, por ejemplo, que a veces confunden las personas estas dos profesiones que son muy importantes, pero complementarias, pero distintas. En ese sentido, pues los politólogos sí estamos preparados para legislar, creo que entendemos muy bien el tema de la legislatura, sobre todo pues el enfoque es el sistema jurídico constitucional, comprender también no tanto como exactamente la ley, el artículo y la aplicación de las mismas, sino también el de por qué se crea, en qué contexto se crea, en qué contexto se modifica. Creo que es ir un poco más allá en ese sentido. Y bueno, respondiendo pues como a esas preguntas que muchas veces pues cuando uno tiene como encuentros, interacciones en diferentes espacios surgen de otras personas, pues creo que podré como dejar claridad, y si ese tema es claro, pues puedo pasar a la segunda pregunta que me parece importante y que se puede trabajar desde el espacio de la educación secundaria y la educación media, pero incluso me atrevería a decir que no hay demasiado material ni herramientas para que la ciencia política logre incidir desde la pedagogía en lo que es la educación primaria, por ejemplo. Es un tema con el que quiero cerrar. La pregunta 2 que les había mencionado es ¿cuál es la percepción de la opinión pública sobre la política? Esta es mucho más compleja, y muchas veces cuando decimos política, la gente tiende a distanciarse y a responder cosas como eso me aburre, yo no sé nada de eso siempre lo mismo, siempre roban, corrupción, no me interesa ese tema, he perdido, digamos que no le tengo fe a la política, no me gusta, etc. Y eso es algo que creo que de alguna manera afecta nuestra carrera, porque comprendemos que de pronto hay una idea del concepto de la política bastante cerrado a veces, o vinculado pues a los casos negativos de algunos personajes, funcionarios, líderes políticos que tienen poder de toma de decisiones, y que pues ese actuar de pronto indebido hace que las personas pierdan la credibilidad no solo en el líder político, sino en la institucionalidad del Estado, que es lo más importante pues para mantener de alguna manera el contrato armonioso con la sociedad. Frente a eso, creo que la misión como politólogos es ampliar la percepción de lo político y del quehacer de la política. Entonces creo que eso es algo fundamental y preocupante para muchos, el tema de que se mencione lo apolítico, como que no creo en eso y me desvinculo totalmente del tema. Pero entonces, ¿cómo podríamos hacer desde la docencia para generar interés en los aspectos de los procesos políticos, que son muchos, y cómo también desde la docencia preparar, digamos, como las bases teóricas de los temas, pues evidentemente en contexto a la edad y a lo que implica todo ya el tema pedagógico, para hacer que los niños, que muchas veces sí tienen interés en la política, y los jóvenes empiecen a ser un participante activo de los procesos políticos, que no necesariamente son
no necesariamente son el tema del voto necesariamente y del tema electoral, que es lo que ellos generalmente pues conocen, y no es un proceso negativo hacerlos partícipes de esto. Pienso que el hecho de que hoy en día en las escuelas y en los colegios el tema de la ciencia política no sea fuerte en cuanto a los pensum, genera una ignorancia política, por decirlo así. Muchas veces decimos, bueno, en los resultados electorales, la gente por qué vota así, el tema de los delitos electorales que se prestan, y uno dice, bueno, un error electoral en realidad es una situación que tiene un contexto atrás, tiene unas causas, y muchas veces esa causa es el desconocimiento. Por ejemplo, los estudiantes muchas veces dicen, cuando hay, por ejemplo, el tema de campañas electorales y estamos como en ese proceso, se dice, bueno, tal candidato, X candidato ofrece que va a crear un colegio, o tal candidato del consejo ofrece que va a pavimentar una vía. Entonces empezamos como a ver el desconocimiento de las funciones precisamente que tiene cada una de las corporaciones y cada uno de los cargos públicos, ya sea alcaldías o gobernaciones. Cuando desconocemos qué funciones y facultades en realidad tienen de acuerdo a la Constitución, evidentemente al momento de votar pues no vamos a saber si en realidad lo que promete el candidato lo puede hacer o no lo puede hacer. Y creo que ese es un factor fundamental para que la persona cuando escucha al candidato, pues en realidad tal vez lo logre persuadir desde la comunicación política, pero no logre diferenciar lo que sí es viable de lo que no es. Y creo que allí desde las instituciones, cuando empezamos a ver el tema constitucional, pues podemos trabajar claramente de acuerdo a los grados. El otro error es la abstención de la participación en procesos políticos. Los jóvenes desconocen qué tipos de procesos políticos hay que los puedan vincular a ellos en estos momentos. Muchas veces o no hay demasiados espacios o si los hay pues no hay suficiente difusión, no se piensa en los jóvenes de las instituciones educativas, ya sea públicas o privadas, de nivel de secundaria o media, y primaria pues creo que es mucho menos. Creo que en algunas ciudades y en algunos países se hacen como de pronto espacios más amplios de participación para los niños para que puedan ir entendiendo un poco cómo funciona ese ejercicio democrático. Por otro lado, otro error que puede, digamos, conllevar el hecho de la ausencia de la ciencia política en estos espacios es pues la ausencia de análisis a los fenómenos sociopolíticos. Es decir, estudiamos el conflicto armado en Colombia, pero de alguna manera vamos como muy a lo descriptivo, sin contrastar con la investigación, que es fundamental, la investigación tanto cualitativa como cuantitativa, que son métodos que muchas veces en las instituciones pues no se aplican, y creo que eso sí permite que el estudiante cree conocimiento, cree pensamiento crítico y descubra a sí mismo y genere una conclusión, ¿no? Una conclusión propia. Y el último aspecto es que muchos estudiantes podrían, si aprendieran estas temáticas de manera más clara, más contundente, podrían contribuirse a sí mismos y a sus familias para que pudiesen exigir sus derechos, exigir que se garanticen sus derechos. Y en este sentido, por ejemplo, cuando se ven los mecanismos de protección ciudadana, pues que están en nuestra Constitución, muchas veces los estudiantes descubren una forma en que pudieron resolver algo que sucedió en su contexto y que pues no lo sabían. Muchas veces ya lo conocen es al momento prácticamente de salir, pues de graduarse de la educación media, pero creo que son muchos aspectos que se podrían no solo dar a conocer, sino como practicar y que de alguna manera les aporte en sus procesos y en sus proyectos de vida, porque muchas veces cuando pues vulneran nuestros derechos están afectando nuestro proyecto de vida. Y creo que una función de la ciencia política desde estos espacios de educación pues sería dar a conocer esos mecanismos, asesorar digamos un poco más esa temática, y también asesorar el tema de cómo se crean las políticas en nuestro país, quién toma las decisiones, cómo
¿Podría un ciudadano colombiano participar de las mesas para cuando se crean procesos de políticas públicas, ya sea en el diagnóstico, que es principalmente donde, y en la caracterización donde se vincula, ¿cierto?, a una parte de la sociedad representativa? Y que ellos conozcan estos procesos, pues permite que su toma de decisiones sea mucho más fundamentada y que pues normalmente en el transcurso de su proyecto de vida pues le sirva, pero cuando cumpla su mayoría de edad va a ser un adulto joven con mayor criterio al momento de participar de estos procesos. Ahora bien, considero que desde la educación se puede generar una ruta de aprendizaje y generación de interés por la política, es decir, ser participantes activos de la democracia, no correrle a la política. La política, por eso les digo, no es solo participar de una campaña. Si usted quiere pertenecer a un partido político, está perfecto, al que pues digamos que usted tenga afinidad con ese partido, pero creo que los estudiantes deben entender eso, que si hay espacios políticos que incluyen partidos políticos, si les gusta, que pueden de alguna manera tratar de generar un acercamiento, que están los movimientos políticos, que están las organizaciones no gubernamentales, están los espacios de las mesas de diálogos de diferentes, por ejemplo, procesos juveniles, de emprendimiento, de deporte, de cultura, y todo esto es político y muchas veces lo que no entendemos es eso. Ahora bien, ¿cómo transmitir todo este conocimiento? Pues a través de la pedagogía, de la enseñanza del mismo, y lo haríamos en la educación, analizando pues digamos la situación como tal, ciencia política y económica, que se suele dar en una sola asignatura, pues se dan algunas instituciones en la educación media y en la educación secundaria, pero en la educación primaria pues no hay nada relacionado, y en la educación secundaria se da de ciencias sociales, pues que obviamente engloba aspectos, pero no como tal es ciencia política. Ahora bien, los politólogos en las escuelas y colegios. Los politólogos en estos espacios, pues de alguna manera están en línea con los modelos pedagógicos que se aplican hoy. Uno es el modelo cognitivo, de alguna manera también basado en las ciencias, que busca generar conocimiento científico a partir de la investigación y que tiene en cuenta las condiciones biosociales. Y otro es el modelo socialista, que hace pues digamos que se basa en la interacción, en respetar un poco la diversidad de opiniones, y desde esa interacción y respeto de opiniones diversas se genera un producto, pero también se basa en las ciencias. Entonces creo que la ciencia política aquí puede llegar y aportar demasiado en los dos aspectos, o sea, tanto en el aspecto cognitivo, que es generar ese conocimiento, pero desde el contexto sociopolítico. Siendo así, hoy en día pues se aplican estrategias muy diferentes, y la educación en ese sentido pues también es dinámica y se transforma a medida que nuestros jóvenes se transforman. Y es, por ejemplo, cómo puede un docente que sea politólogo aportar en estrategias como el aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas, que también sería como buscar esa necesidad en la sociedad, y cómo puede contribuir a generar alternativas de solución a esa población que esté inmiscuida en este estudio. Otro aspecto es, por ejemplo, el cooperativismo, cómo digamos esos procesos en los que el politólogo puede generar un aprendizaje desde la investigación social. Y siempre pues en estos procesos investigativos no contamos solo con una mirada digamos una mirada sesgada de una sola profesión. Lo ideal es que tengamos diversidad de conocimientos empíricos y académicos que nutran esos procesos. Otro aspecto importante que podríamos aportar es la aplicación de los datos cuantitativos y cualitativos. Muchas veces en las instituciones, pues digamos que se busca que el estudiante conozca las problemáticas sociales, pero desde una fuente bibliográfica, digamos algo muy descriptivo, muy cronológico, pero no vamos más allá a generar unas preguntas, y que estas preguntas puedan ser contrastadas sobre todo con el tema estadístico, con las cifras, con el análisis de gráficas, que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y lo cualitativo, pues por ejemplo, incluir el diseño de encuestas, que los mismos estudiantes, de acuerdo a su problemática, diseñen encuestas, diseñen entrevistas, la realicen, generen con esta información una sistematización.
Sé que es un proceso, que no puedo llegar a un grado y exigirlo en totalidad, pero creo que es posible que desde la ciencia política se puedan crear como una ruta, unos paso a paso para que el estudiante de alguna manera cuando llegue a la educación superior pues tendría un avance increíble en el tema investigativo. Cuando investigamos y generamos conocimiento lo debemos transmitir a través de la escritura y a través de la oratoria, y creería yo que eso sería un avance que aporta a su proyecto de vida académico. Por otro lado está el análisis de los problemas, la interacción para tomar decisiones. Creo que cuando comprendemos cómo funcionan las decisiones desde el enfoque burocrático, por ejemplo, al momento de hacer políticas públicas, entendemos que como sociedad, para participar en los procesos tenemos que ser activos. De lo contrario, estaremos centrándonos por la televisión, por la emisora, por las redes sociales, pero no habremos participado en ninguno de estos espacios que muchas veces están, pero que de pronto desconocemos, nos da como temor. Entonces creo que si lo trabajamos desde una edad temprana, pues el estudiante va a tener mayor facilidad y mayor criterio para participar de estos espacios. Finalmente, es importante comprender que hay unas fases, como en cualquier proyecto investigativo, ya sea para los procesos, digamos, de emprendimiento, que también se vinculan, y también para los procesos de toma de decisiones en cuanto a la creación de las políticas institucionales, ¿no?, del Estado. ¿Qué aportamos? Creo que los politólogos, desde esta docencia, y los invito a muchos colegas que sé que lo hacen, a mirar la política desde la pluralidad, ¿no? Empezar a hablar de género es algo que de alguna manera se está empezando a incluir en las instituciones, pero aún no es, digamos, el fuerte, el enfoque de género, el enfoque diferencial, son temas nuevos incluso para los docentes en algunos casos, y creo que es algo que le permite dar, digamos, diversas percepciones sobre un contexto específico. ¿Qué más aportamos? Investigación social, apasionar a los estudiantes por crear semilleros de investigación desde a temprana edad. También reconocer que todos somos y hacemos política. No es porque no me interese, pero las decisiones, el café que me tomo en la mañana, el agua con la que me baño en la mañana, el internet que uso, el colegio al que asisto, los recursos que tiene ese colegio, de alguna manera todo eso son decisiones, procesos de toma de decisiones políticos que se han hecho desde diferentes enfoques, no necesariamente en todos ha participado la sociedad, en otros sí, eso depende de qué tan activa sea la sociedad. Por ejemplo, hay políticas públicas que pueden ser de mujeres, pueden ser de comunidades LGBTI, puede ser de mujeres indígenas, de campesinos, de el adulto mayor, en las que muchas veces sí se ha abierto el espacio a hacer una política pública mixta, pero no, si la, digamos de alguna manera, si no hay una participación efectiva de la sociedad, pues se pierde ese espacio. Entonces creo que es importante dejar en claro para los estudiantes y para la comunidad educativa en general de una institución eso. El uso de las metodologías investigativas que tiene la ciencia política, pues obviamente adaptada a los aprendizajes que se tiene, todo esto, pues adaptado a los aprendizajes que se tienen en los colegios, de acuerdo a las mallas y de acuerdo a lo mencionado por el Ministerio de Educación Nacional. Finalmente, creo que el análisis de fenómenos sociopolíticos, electorales y comunicativos. Es muy interesante cuando en clase empezamos a vincular el análisis de espacios electorales, de noticias que los estudiantes quieran compartir, quieran analizar y quieran de alguna manera generar conclusiones a través de la investigación. Y eso a ellos les genera demasiado interés. Entonces creo que no es una situación en que los jóvenes estén totalmente distanciados, sino que de pronto ese interés en el contexto de la crianza, en el contexto en el que viven, en el escuchar noticias negativas relacionadas a la política, pues obviamente empiezan a generar ellos unas conclusiones un poco sesgadas, por decirlo así. ¿Qué más? La oratoria, como les había dicho, participar hoy en día como en asambleas, en réplicas de modelos ONU, en concejal por un día, invitar a niños a concejal por un día, asambleísta por un día, permite que ellos comprendan estos espacios, que a veces los ven como lejanos, como eso, cómo será, qué harán ahí, y creo que vivenciarlo, aunque sea un día, pues permite que ellos puedan comprender que estos espacios son los que muchas veces deciden
situaciones en las que ellos luego, digamos, situaciones en las que vive la sociedad y que nos afectan a todos. En una clase me decían unos estudiantes, cuando había en contexto electoral, ¿no? Me decían, profe, ¿por qué los candidatos a la alcaldía de Popayán no nos visitan a los colegios? Entonces ellos mismos concluían y decían, bueno, yo creo que es que pues nosotros no podemos votar, entonces como que no hay un interés por esa masa, por decirlo así, que vendrían siendo los estudiantes. Y creo que este tipo de reflexiones es importante trabajarlas y darle solución, no dejarlas como en el aire desde esa docencia. Analizar esos ajustes para que desde por ejemplo, el gobierno escolar, que es un espacio pues en el que ellos empiezan a acercarse a la democracia representativa, pues ellos aplican el tema del voto, pero aún así hacerlo como más real, ¿no? Como de alguna manera medir sus preocupaciones desde la institución, que ellos conozcan cuáles son las funciones en temas normativos que tiene, incluso un personero, un representante de estudiantes, y que ellos vean con seriedad a un gobierno escolar, hace que ellos de alguna manera cuando egresen de la institución pues puedan llevar este contexto un poco ya más enriquecido, más apropiados del salir y ejercer su voto en el momento que sea necesario, y de comprender qué factores se deben tener en cuenta al momento de ejercer el voto, cuáles son los procesos de campaña, cuáles son las funciones. Creo que eso es como fundamental implementarlo desde la edad temprana. Hay un aspecto fundamental para los docentes que muchas veces, digamos, se desaprovecha muchas veces el trabajo maravilloso que hacen los docentes, y es por la falta de sistematización de esas experiencias, de esas prácticas educativas, de sus métodos. Muchas veces pues los docentes no logran sistematizar, no piensan incluso en sistematizar, generar sus bases de datos, sus informes escritos, y hay muchas convocatorias para docencia que a veces se pierden porque pues no hay como ese hábito, es como el hábito. Pienso que los politólogos, incluso con nuestros colegas docentes, podemos empezar como de alguna manera a retroalimentar y a dejar ver la importancia de la sistematización, ¿no? Y la rigurosidad que se requiere para generar, incluso para optar por convocatorias que apoyen a la institución, a las bibliotecas, a los estudiantes, que fortalezca los procesos de aprendizaje y pues que de alguna manera genere reflexiones para otros docentes, para otras comunidades educativas. Esto de retroalimentar las experiencias entre docentes ha generado bastantes avances, porque muchas veces las técnicas que tiene un docente en el sector rural pues obviamente van a diferir de las del sector urbano, pero tratar de comprender esos procesos y de generar esa pluralidad desde la pedagogía pues también me parece que es fundamental. Para cerrar, me parece que, por ejemplo, veía yo en algunos docentes politólogos que aplican el tema de la pedagogía de la memoria para estudiar, por ejemplo, el conflicto armado, es una de las más usuales, y creo que como politólogos nos detenemos más en ese análisis, en comprender digamos, el sentido que tiene la verdad, el sentido que tiene la negociación, el sentido que tiene memorizar, recordar, traer al hoy esa historia política de nuestro país. Ahora bien, como les decía que quería cerrar con los niños, pues bueno, ¿los niños se interesan en la política? ¿Sí o no? Sí, los niños sí se interesan en la política, y muchas veces si nosotros no empezamos ese proceso de enseñanza desde temprana edad, pues ese interés puede desviarse por su entorno, por la vivencia que tengan diferente en sus familias, y se pueden transformar en jóvenes escépticos hacia la política. En ese sentido, pues no hay una edad para hablar de política, simplemente es adaptarla desde la pedagogía, que aquí es muy importante pues tener mayor conocimiento en eso, para que el estudiante pueda ir vivenciando y teniendo una relación clara con la vida política, y ir generando, así como digamos los jóvenes cuando están en su edad pues de transición, de convertirse en adultos, en emanciparse, pues la vida política hace parte de esa emancipación. No se trata que los docentes adoctrinemos hacia ninguna orientación política, sino que se trata de dar las bases, de dar el conocimiento para que los estudiantes sean quienes generen sus propios pensamientos, sus propias conclusiones, reflexionen y principalmente tengan un análisis activo como ciudadanos frente a los procesos políticos.
Los jóvenes de pronto los vemos distanciados de los partidos políticos, de los movimientos políticos, algunos incluso de ejercer el voto, prefieren la abstención electoral, pero muchas veces es porque no hay una credibilidad institucional, ¿sí? Muchas veces no hay una credibilidad institucional ni credibilidad en partidos políticos, no se han visto beneficiados ni representados, y de allí la importancia que nosotros les enseñemos que el ejercicio de la política es participar de esos procesos y que precisamente cuando participamos, conocemos el cómo hacerlo, pues vamos a tener una vida política madura, una vida política responsable, y vamos a empezar a generar movimientos juveniles propios, porque muchos jóvenes sí están como un poco más, digamos que la politización de ellos es más bien del sentir del movimiento colectivo juvenil, de sus derechos a las protestas, pero muchas veces digamos que se tiende a elegir como una línea, y la política es muy diversa y me permite participar desde diferentes espacios. Creo que la misión más importante como politólogos es esa, es replantear el concepto de la política, replantear el concepto sesgado de que solo es el ejercer de funcionarios y líderes, sino que va más allá, va a fortalecer, y esa debe ser la función, fortalecer el Estado, fortalecer las instituciones estatales, cumplir, que cumplan con los derechos que están en la Constitución política. Y creo que si no participamos de los procesos y las actividades políticas, pues no vamos a lograr este proceso y no vamos a lograr una ciudadanía activa frente a los procesos democráticos. Entonces, pues espero que este espacio nos haga reflexionar un poco de que desde nuestra carrera, desde la ciencia política, podemos aportar bastante a niños, niñas y jóvenes. Hoy en día es muy difícil hallar material para niños y niñas que sea relacionado a los temas de los procesos políticos, son muy pocos y no en todos participan politólogos. Así que los invito pues a abrir puertas, a generar investigación desde este sector, desde esta población objeto que serían estudiantes, colegios, escuelas, y los invito a que compartamos esos conocimientos de sistematización y de investigación social con nuestros colegas docentes para fortalecer así los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, me despido con eso, espero que pues este video nos invites a reflexionar, simplemente eso, y espero vernos en una nueva oportunidad. Un saludo muy grande para todos y muchas gracias al área de egresados de la Universidad del Cauca.